Hola amigos, si están desesperados de que las imágenes y letras de su banner de su canal no se vean como ustedes quieren y no saben qué hacer para que queden centrados y todo se vea muy bien, el día de hoy aprenderán a hacerlo correctamente de una manera muy fácil. ¿Quieren saber cómo se hace todo esto? Quédense. ¿Qué tal y bienvenidos a otro video más de su canal Aprende Algo Tutoriales? Mi nombre es Francisco y el día de hoy aprenderemos a cómo crear un banner de cabecera para nuestro canal de YouTube de una forma rápida y fácil. Para este tutorial vamos a usar Canva, pero también pueden usar cualquier otro editor que tengan como Photoshop o Illustrator. Nos vamos a nuestro navegador y en la barra de búsquedas escribimos Canva. Una vez en la página creamos una cuenta. Dejaré un enlace para un video si no saben cómo acceder a esta página y cómo usar algunas herramientas para edición. Una vez dentro de la página buscamos en redes sociales y buscaremos portada para YouTube. Como dije, esto lo pueden hacer en cualquier otro editor siempre y cuando usen las medidas 2560 x 1440, que son las medidas recomendadas. Trabajaremos con una plantilla en específico que nos dará las medidas exactas para nuestro banner. Dejaré la plantilla en la descripción del video para que la chequen. Para empezar a trabajar damos clic en portada para YouTube y nos abre otra página que es donde vamos a trabajar con nuestro banner. Arrastraremos la plantilla que dejé en la descripción a una hoja en blanco, nos vamos al apartado de subir archivos y la buscamos donde la tengamos guardada. Y la ajustamos hasta que se cubra la zona en blanco. Como podemos ver tenemos varias medidas. La zona catalogada como área segura es donde vamos a poner nuestro texto, iconos e imágenes que serán visibles en teléfonos y en algunas computadoras. Después tenemos la zona para tablets, enseguida tendremos la zona visible como máximo para computadoras y el resto de la zona que será visible para pantallas en resolución 2560 x 1440. Agregaremos una imagen de fondo, puede ser una que ya tengamos y solo la arrastramos a la plantilla de fondo, daremos clic derecho y seleccionaremos donde dice separar imagen del fondo. Ajustaremos de nuevo la plantilla a los bordes. La imagen que escogimos de fondo la ajustaremos perfectamente a la zona segura, que es de color rojo, donde agregaremos texto y lo que queramos que se vea en nuestra cabecera del canal. Empezaremos trabajando por el área segura. Yo ya tenía el título como algunos objetos listos para agregar. Empezaré con el título, ustedes lo pueden agregar de este apartado, solo tienen que arrastrar y ajustar dentro del área. También agregaré algunos elementos de este apartado, solo tienen que arrastrarlos, siempre cuidando de no salirse del área segura. Una vez terminado de trabajar en el área segura, ajustaremos nuestro fondo a la vista de tablet. De nuevo ajustando perfectamente, pueden agregar algunos objetos para que sean visibles. En mi caso así lo dejaré. Voy a recorrer el fondo hasta la vista de computadora, en esta zona sí agregaré algunos otros elementos que quiero que se vean. Una vez terminado, ajustaremos al máximo nuestro fondo cubriendo la plantilla en su totalidad. Esta vista restante es para pantallas, podemos dejarlo tal cual o agregar complementos, yo agregaré algunos más. Así es como queda nuestro banner o cabecera de canal una vez terminado. Lo que vamos a hacer es exportar su imagen y guardarla. Nos vamos a la parte derecha y damos clic en descargar, nos abre una ventana donde daremos clic en guardar. Lo siguiente que haremos es ver cómo nos quedó nuestro banner para el canal. Ingresamos a nuestro canal y damos clic en el icono en la parte derecha en forma de cámara. Buscaremos nuestro banner y esperaremos a que se cargue. Nos mostrará tres vistas, la primera es para escritorio, la segunda es para pantallas y la tercera es para teléfonos. Nos vamos a la parte donde dice ajustar recorte por si queremos hacer algún ajuste. Podremos ver que todo queda perfectamente visible dentro de nuestra área segura. Damos clic en seleccionar y se cargará nuestra cabecera de canal. Y podremos ver nuestro banner muy bonito y limpio. Muy bien amigos, pues el día de hoy hemos aprendido a cómo crear nuestro propio banner para nuestro canal. Si el video les sirvió mucho, déjenme un super like, suscríbanse, compartan el video con sus amigos y hasta la próxima.